Bienvenidos a esta sesión dedicada a la gestión de fotografías y almacenamiento en dispositivos Android. Mi nombre es Manuel Miralles y soy formador y he trabajado como tal durante 17 años en grandes empresas. En primer lugar, quería agradecer a nuestra alcaldesa, la alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlón, sus palabras de introducción de esta sesión por su compromiso e implicación con las políticas de digitalización, especialmente aquellas orientadas a las personas de la tercera edad. Tal como ha indicado la alcaldesa, esta actividad pertenece a la programación del mes de enero de 2021 que se desarrolla dentro del servicio que presta el Departamento d'Envelliment Actiu del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, al que quiero agradecer también su buen hacer para la difusión y promoción de estas actividades en el contexto actual de pandemia. Además, esta actividad la estamos llevando a cabo en formato online para evitar contagios y proteger especialmente a los colectivos que tienen un alto riesgo ante el coronavirus, como son las personas mayores, siguiendo las recomendaciones dictadas por el Departamento de Salud, el Procicat y el Gobierno. Y esperamos una mejora en la situación encaminada a la recuperación de la normalidad y que se pueda reemprender estas sesiones presencialmente cuanto antes mejor, tal como eran antes del COVID-19. Bien, una vez dicho esto, seguro que durante las pasadas Navidades habéis tenido la ocasión de inmortalizar muchos de vuestros momentos con vuestra familia y vuestros allegados en fotografías o vídeos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado el móvil para hacerlas? La mayoría, ¿verdad? Bien, seguro que alguno de vosotros puede ser, o a lo mejor no, pero en principio podéis haber tenido algún problema porque el dispositivo os indica que tenéis espacio insuficiente para guardar las fotografías. Eh, es un problema que puede ser frecuente. A veces no se da, pero a veces sí nos suele suceder. Y ya que cada vez las fotografías que almacenamos en el teléfono son más, son de mejor calidad y esa calidad tiene un precio, que es el tamaño que ocupan en el dispositivo, ya que estos tienen una capacidad de almacenamiento bastante limitada. Bueno, pues en esta sesión lo que vamos a intentar es aclararos algunas dudas sobre estos temas y ofreceros algunas alternativas para tener a salvo estos recuerdos y hacerlos accesibles manteniendo el espacio de almacenamiento en el móvil para otras necesidades, como puede ser pues instalar otras aplicaciones o gestionar vuestro correo electrónico o incluso pues operar con banca móvil, que cada vez es más frecuente. ¿Vamos a ello? Venga. Bien, en primer lugar lo que quería dejar claro es que en esta charla nos vamos a orientar sobre todo a dispositivos que funcionan con Android. Como sabéis, es uno de los sistemas operativos para teléfonos inteligentes más populares y el que supongo que tenéis la mayoría de vosotros. Es uno de los dispositivos con este sistema operativo, son los más comunes, los que solemos ver por la calle. Dicho esto, también quería comentaros pues, que algunas de las recomendaciones que os voy a dar puede que no sean iguales en todos los teléfonos, ya que hay variedad de sistemas dentro de Android. Cada teléfono, cada marca, cada fabricante utiliza unos programas diferentes, con lo cual pues puede ser que haya alguna diferencia, pero ya veréis que en general la mayoría de las indicaciones que os voy a dar son genéricas para todos ellos. ¿De acuerdo? Hay algunos dispositivos, por ejemplo, que no admiten el primer elemento que os voy a explicar. El primer elemento es la tarjeta micro SD o tarjeta SD. Es un dispositivo que se introduce dentro del teléfono móvil a modo de tarjeta, como si fuera una tarjeta SIM, y que nos permite almacenar, aparte del almacenamiento que tiene el teléfono, digamos, es ampliar la memoria de nuestro teléfono para guardar diferentes archivos, en este caso fotografías y vídeos. ¿Vale? Pues hay algunos teléfonos que desgraciadamente, sobre todo los más antiguos, no admiten tarjetas SD. Entonces, yo lo que voy a hacer, además, es explicaros otras alternativas que existen para que podáis almacenar vuestros recuerdos y que no se pierdan. Las tarjetas SD son unas pequeñas tarjetas de almacenamiento que se introducen dentro del teléfono móvil, como os he comentado.
puede ser que vuestro teléfono no disponga de ello. Son parecidas a las tarjetas SIM y que son las que nos da la compañía de teléfono para poder hacer llamadas y conectarnos a internet. Todos habéis visto cómo es una tarjeta SIM, es un pequeño cuadradito de plástico que tiene un chip integrado y que nos permite conectar. Bien, pues la tarjeta micro SD es muy parecida a la tarjeta SIM y lo que nos permite es almacenar. Es una tarjeta de memoria que nosotros desde dentro de nuestro móvil utilizaremos pues para guardar todas aquellas cosas que nosotros queramos almacenar en el dispositivo. Bien, esta tarjeta se introduce utilizando diferentes compartimentos habilitados para ello. Cada dispositivo funciona de una forma diferente, no os puedo mostrar todos ellos, ¿vale? Pero a continuación os mostraré una serie de imágenes con alguno de ellos y os explicaré que la forma de introducirla, aunque varía en cada teléfono, es bastante simple, ¿vale? Y seguro que si tenéis alguna dificultad para hacerlo, alguna persona de vuestra familia, vuestros hijos o los nietos, os pueden ayudar a colocarla en el teléfono. Con estas tarjetas lo que podemos es aumentar considerablemente el espacio que tenemos disponible en nuestros teléfonos para guardar todas las fotos, vídeos y demás recuerdos que no queramos perder. Existen diversos tipos y capacidades de almacenamiento. A mayor capacidad, más fotografías pueden contener y vídeos de mayor duración. Las más habituales suelen ser de 16, 32, incluso de 64 gigas. Con lo cual, si tenéis un teléfono que normalmente suelen venir con 16, imaginaros la capacidad de almacenamiento que nos permite tener con una tarjeta SD. La duplicaríamos, incluso la multiplicaríamos por 4. Además, tienen la ventaja de que como son extraíbles, las podemos sacar de este dispositivo y si nos cambiamos de teléfono, la podemos poner en el teléfono nuevo y nos llevaríamos todas aquellas fotografías que tenemos almacenadas sin perder ninguna. También nos permite traspasar esta información a un ordenador, incluso llevarla a una casa de fotografías para imprimirlas, etcétera. Esto lo que nos da es una gran comodidad. El único caso en que no podríamos recuperar esta información es en caso de que perdamos el dispositivo móvil, porque evidentemente la tarjeta va dentro y desaparecería con él. Pero incluso así tenemos otras soluciones que más adelante os explicaré, ya que nos permitirán no perder estas fotografías, como por ejemplo sería el almacenamiento en la nube. Bien, una vez introducimos la tarjeta, es posible que nos pida darle formato. Bueno, ya empezamos con palabras técnicas, me vais a decir. Las personas mayores no estamos acostumbradas a estas cosas. Esto no es ni más ni menos que un proceso automático que realiza el teléfono y que no debe dar ningún problema para que teléfono y tarjeta se entiendan entre sí, porque si no, no se entienden y no son capaces de traspasarse la información entre ellos. Lo que deberemos hacer es indicarle a nuestro teléfono que debe guardar las fotografías en la tarjeta, porque si no, lo va a hacer, como estaba haciendo hasta ahora, en la memoria interna del propio teléfono y se nos llenará. Esto se suele hacer desde dentro de la propia aplicación de cámara y os voy a enseñar en unas imágenes cómo lo vamos a hacer. Como os he comentado, vamos a ver cómo debemos indicarle al móvil dónde debe guardar las fotografías que realicemos con nuestro teléfono. En primer lugar, lo que debemos hacer es entrar en la aplicación de cámara. Como veis, yo ya he accedido. Y a continuación, lo primero que debemos hacer es buscar los ajustes de la propia cámara. En este caso, como podéis ver, se encuentran aquí arriba, en estas tres rayitas. Lo que haremos será pulsar sobre este icono y lo que nos aparecerá directamente son los ajustes de la cámara. Como veis, está aquí rodeado en rojo. Lo que haremos será pulsar sobre él y accederemos a los ajustes de la propia cámara. Como veis, hay una serie de opciones que nos permiten cambiar, por ejemplo, la calidad de imagen, cómo queremos que se comporten los botones de volumen de nuestro teléfono. Lo podemos utilizar, por ejemplo, para realizar la foto.
y algunas opciones más de lo que es el propio programa de la cámara. Entonces, en este caso, lo que debemos hacer es deslizar hacia arriba y nos saldrán el resto de opciones de configuración. Como podéis ver, uno de ellos es le indicar al móvil que debemos guardar las fotografías y los vídeos que realice en la tarjeta SD. Lo tenéis aquí. Como veis ahora en este momento está desmarcado, eso quiere decir que los está guardando en la memoria interna del teléfono, con lo cual nos está ocupando más espacio. ¿Vale? En este caso lo que deberemos hacer será marcar simplemente pulsando una vez sobre este botoncito y se nos activaría ya la opción de guardar en la tarjeta SD. Como os he comentado antes, estas opciones varían de un fabricante a otro porque no todos los fabricantes de móviles ni todas las aplicaciones de cámara funcionan de la misma manera. Pero si entráis en las opciones de configuración de la cámara, os tiene que salir la opción de indicarle al teléfono dónde debe guardar las grabaciones que realice con el móvil. Bien, una vez configurado esto, nuestras fotos se guardarán en la tarjeta de memoria. Esto lo podemos comprobar fácilmente realizando una foto y luego desde el explorador de archivos de nuestro propio teléfono navegaremos al espacio que tiene la tarjeta y veremos que las fotos están realmente en la ubicación de la tarjeta SD. Normalmente aparecen dentro de una carpeta llamada DECIM. Bueno, no es tan complicado, ¿no? Yo creo que es una cosa que se entiende bastante bien, es simplemente añadir un apartado de memoria más a nuestro teléfono que nos garantizará y nos facilitará que podamos utilizar nuestro teléfono con mayor tranquilidad, ya que se están realizando esas copias de seguridad y además las podemos sacar. ¿Os parece interesante? Venga. Ahora os voy a pasar a hablar de lo que es el almacenamiento en la nube. Algunos diréis, ¿almacenamiento en la nube? ¿Qué es eso de la nube? Bien, pues la nube no es más que Internet. Algunas empresas, como por ejemplo Google o también Amazon o otras que hay más, nos ofrecen un espacio de almacenamiento en un servidor suyo propio, que es un ordenador con muchísima capacidad que está conectado a Internet, y en este servidor se nos proporciona un espacio de almacenamiento, normalmente es gratuito y privado, sobre todo es privado, ¿vale? Para que podamos guardar nuestras fotografías y documentos, de forma que en caso de que perdamos nuestro teléfono, podamos tener una copia para poderlas volver a recuperar. Parece interesante, ¿no? Siempre tenemos esa seguridad de que estas copias en la nube, bueno, deberían pasar muchas cosas, como por ejemplo que la empresa desapareciera, pero siempre nos suelen dar un margen de tiempo para que podamos recuperar esta información. Como os comentaba, hay varias compañías y empresas que ofrecen estos espacios de almacenamiento. Amazon, Microsoft, Dropbox, Google, etc. Pero como tenemos un dispositivo Android, ya debéis tener una cuenta de Google para que funcionen todos los servicios que tiene Android. Por lo tanto, Google nos ofrece un espacio de almacenamiento para nuestras fotografías. Este espacio de almacenamiento se accede a través de una aplicación que se llama Google Fotos. Y en esta aplicación realizaríamos nuestras copias de seguridad y ahí las mantendremos actualizadas con la frecuencia que queramos. Puede ser diaria, una vez a la semana, por la noche, cuando queramos. Para ello debemos tener instalada la aplicación de Google Fotos, que se instala desde la tienda de aplicaciones de Google. Supongo que todos habéis instalado algún programa, WhatsApp o cualquier otro. Pues desde esa misma aplicación buscáis Google Fotos y os la descargáis. Y una vez instalada nos permite gestionar nuestras fotografías, revisarlas, editarlas, para añadir algún efecto, quitar defectos, etc. E incluso agruparlas en álbumes para tener nuestros recuerdos ordenados y que las podamos ver cuando queramos y compartirlas con nuestros familiares y amigos. Ahora os explico un poquito más cómo funciona. Bien, vamos a ver lo que es la aplicación de Google Fotos. Google Fotos es una aplicación, como os indico, de Google, en la cual nos ofrece espacio para almacenar nuestras fotografías. Si no la habéis instalado, pues deberéis acceder a la tienda de aplicaciones e instalarla. Y lo que os debe parecer es esta
este molinillo de viento, ¿vale? Que es el icono de la aplicación. Bien. Cuando accedemos por primera vez, nos debe salir nuestro nombre de cuenta. En este caso, como veis, aquí aparece el mío. Y lo primero que nos solicita es activar la copia de seguridad. Activar la copia de seguridad, ¿para qué? Para decirle a Google de todas las carpetas en las que nosotros tenemos imágenes en nuestro dispositivo, cuáles queremos que se realice la copia de seguridad en la nube. Una vez le damos a continuar, lo que nos aparece son las opciones de copia de seguridad. Aquí vemos que lo que nos ofrece Google es un espacio de almacenamiento de 15 gigas. Es muchísimo espacio para muchísimas fotos, con lo cual yo lo que os sugiero es que guardéis las fotografías siempre en tamaño original. ¿Por qué? Porque si las bajamos de calidad y las guardamos con una calidad menor, pues algunas veces las podemos ver pues pixeladas o que no tienen la definición que nuestra propia cámara nos está ofreciendo. Con lo cual, teniendo todo este espacio, pues es bastante absurdo no utilizar este recurso. Otra cosa que vemos en esta pantalla es la opción de hacer copia de seguridad con datos móviles cuando no haya wifi. Aquí quiero haceros una advertencia. Yo os recomiendo dejarlo desmarcado, o sea, tal como está ahora, porque si lo marcamos lo que nos puede pasar es que cuando grabemos una foto o un vídeo, automáticamente utilizando los datos que tenemos contratados en nuestra tarifa móvil, se suban a la nube. ¿Qué sucede? Pues que los vídeos y las fotografías son de las cosas que más espacio o más cantidad de datos utilizan. Entonces lo mejor es hacerlo en casa cuando estemos conectados a la wifi para no tener ningún tipo de problema y que no nos gaste la tarifa nuestra de datos. Bien, entonces una vez hecho esto le daríamos a confirmar y nos aparece esta pantalla de configuración. Aquí en esta pantalla lo que nos está indicando es cuáles son las carpetas que nosotros vamos a crear copias de seguridad. En este caso solo tengo la carpeta de cámara. Y lo que nos interesa que veáis, lo que me interesa que veáis en este caso es esta cajita de utilidades. Ahora vamos a entrar a utilidades. Y hay varias opciones que hay que prestar un poco de atención. La primera es copia de seguridad del dispositivo. Vamos a importar las fotos que tenemos seleccionadas en nuestro dispositivo a la cuenta de Google Fotos. Esto lo hace de forma automática y vosotros no tenéis que hacer absolutamente nada más. Simplemente entraríamos aquí y le indicaremos cuáles son las carpetas que queremos crear copia de seguridad. ¿Vale? Y por otro lado, tenemos la opción de liberar espacio. Liberar espacio, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para, una vez hemos hecho la copia de seguridad en la nube, ¿vale? Eliminar todas aquellas fotografías que ya hemos respaldado, que ya tenemos una copia de seguridad. Pues bueno, es una utilidad bastante útil, valga la redundancia, porque nos permite limpiar espacio en nuestro una vez entramos en la carpeta las que creemos que da copia de seguridad, pues veríamos cuáles son las carpetas que tienen fotos en el dispositivo. En este caso, como os comentaba, yo solamente tengo una. Podríais tener aquí también las fotos de WhatsApp, etcétera. Vosotros decidís de qué fotografías o de qué carpetas queréis hacer la copia de seguridad y necesitáis que estas fotos se suban a la nube. Una vez accedemos a la aplicación de Google Fotos, lo que vemos es un mosaico de fotografías que tenemos guardadas en nuestro teléfono. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, pues podemos ver aquí todas las fotografías que tenemos guardadas. En este caso, como veis, nos aparece hoy porque son las fotografías que hemos guardado en el día de hoy. Y si bajáramos hacia abajo, pues iríamos viendo todas las fotos que tenemos guardadas. En este caso, lo que vamos a intentar es crear un álbum. ¿Cómo crearíamos un álbum de fotografías? Bien, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar
las fotografías que queremos incluir en este álbum. En este caso yo he seleccionado 2. Me diréis, ¿cómo se seleccionan las fotografías? Pues lo único que tenéis que hacer es en vuestro teléfono móvil quedaros pulsando con el dedo sobre una fotografía hasta que os salga el tic azul que os tengo aquí remarcado, estos tics azules. En este caso yo he seleccionado 2 fotos. Primero he seleccionado una, cuando ya está marcada pincho sobre la otra y la selecciono. Y a continuación lo que debemos hacer es pulsar en el icono que tenemos aquí de más. Una vez pulsamos el icono, lo que nos aparece son las opciones para crear. ¿Y qué opciones nos permite? Bien, en primer lugar el álbum, que es lo que más adelante haremos, pero os explico también que podemos hacer un álbum compartido. Un álbum compartido es un álbum que nosotros, con otra persona que tenga una cuenta de Google, podemos, utilizar para que la otra persona también suba fotografías al álbum que nosotros hemos creado. ¿Vale? Es un poquito más complicado y no voy a entrar en muchos detalles, pero básicamente funciona así. Google Fotos también nos permite crear películas. Películas como, pues, cogería nuestras fotos y nos las pondría todas juntas, nos dejaría seleccionar una música y podríamos hacer una presentación bastante chula. Animación, pues sería parecido a la película, pero simplemente pues con 2 o 3 o 4 fotos que nos las iría poniendo una detrás de otra como si fuera un pequeño vídeo cortito. Y el collage, pues como todos sabéis o podéis imaginar, sería coger 4 o 5 fotos, ponerlas, distribuirlas en una única imagen en la pantalla, solapando unas encima de las otras, y haríamos como una pequeña postal. En nuestro caso lo que vamos a explicar es cómo crear un álbum. Pulsaríamos en el botón de crear álbum y lo primero que nos aparece es una pantallita en la que nos pone añade un título. Añade un título, pues podríamos poner el nombre cumpleaños Ana, bailes en gran septiembre 2019, un nombre que a nosotros nos recuerde el evento de las fotografías que vamos a poner. Pues no sé, verano 2018 en mi pueblo, lo que vosotros queráis. Pondríamos este título que nos recordaría pues este evento. Desde esta pantalla podemos hacer otras cosas. En primer lugar, lo que podemos hacer es añadir más fotos. Imaginad que habéis seleccionado 2, pero tenéis 3 fotos más de ese mismo día. Pues le pulsaríamos a este botoncito de aquí y lo añadiríamos a nuestro álbum. Luego, otra cosa que podemos hacer es guardar la ubicación. Le podemos decir dónde hemos hecho esas fotos. Pues si somos de Cabra, en Córdoba, o somos de Reus, en Tarragona, pues podríamos poner nuestra ubicación de dónde se han hecho esas fotos. Y la otra opción es ordenar las fotografías, en qué orden queremos verlas. En este caso, pues nos aparecerían en orden, digamos, de más antigua a más nueva, pero lo podemos cambiar y poner de más nueva a más antigua, o bien que aparezcan primero las fotos que hemos añadido últimas. O sea, es una opción que también nos da el programa y es para ordenar las fotografías. Tenemos otra manera de ordenar las fotografías. Igual que hemos dicho que podíamos seleccionar varias fotografías quedando con el dedo pulsado encima de ellas, aquí haríamos lo mismo. Nos quedaríamos pulsando sobre una fotografía y luego la arrastraríamos con el dedo al lugar que quisiéramos que ocupara en el álbum. Pues podría ser delante de esta, podría ser más abajo, esta podría ser detrás. Podemos ponerlas y ordenarlas como nosotros queramos. Como veis, ya le he puesto un título, Álbum Embelliment Active, que es el nombre que yo he seleccionado para este álbum, como es un álbum de ejemplo para esta sesión. Ya le he puesto el título y ahora lo que vamos a ver es que también podemos añadir un subtítulo, un comentario, una nota dentro del álbum. Esto puede ser útil, pues no sé, si queréis recordar quiénes son las personas que aparecen en una fotografía para tenerlo más claro más adelante, o cualquier nota aclaratoria que vosotros consideréis. ¿Cómo se hace esto?
pues tenemos este icono de aquí con las dos T's, pulsaríamos, se nos abriría la cajita, dentro de la cajita pondríamos el título y una vez pincháramos fuera quedaría grabado. Los títulos, igual que las fotografías, los podemos mover en el álbum, como hemos comentado antes. Nos quedaríamos pulsando encima y una vez seleccionado nos colocaríamos aquí en medio, pondríamos el título aquí, o bien nos iríamos delante o lo pondríamos más abajo. Para eliminarlo, igual que las fotografías, pulsando esta X de aquí, lo quitaríamos de nuestro álbum. Una vez tengamos el álbum guardado, lo que tendríamos que hacer sería pulsar este tic de aquí de color azul y el álbum ya nos quedaría grabado definitivamente. Bien, una vez tenemos el álbum grabado, lo que podemos hacer, aquí nos saldrían, en la parte superior derecha, nos saldrían 3 puntitos, ¿vale? Imaginaros que hemos hecho el álbum y ahora nos damos cuenta de que queremos pues añadir más fotos o queremos hacer otras opciones, añadir otros títulos o cualquier acción que se os ocurra. ¿Cómo lo haríamos? Pinchando en estos 3 puntitos que os aparecerían aquí en la parte de atrás, nos aparecería este cuadro de opciones. Aquí tenemos la opción de seleccionar este álbum, editarlo, eliminarlo, porque podemos haber hecho un álbum de prueba, ¿verdad que estamos ahora haciendo una formación? Pues igual estáis probándolo y estáis creando un álbum para ver cómo funciona. Con esta opción le daríamos a eliminar. Y luego aquí tenemos un cuadro que pone opciones. Estas opciones es simplemente para sacar un enlace que podríamos compartir con otras personas para que pudieran ver nuestro álbum. Esto os lo explicaré más adelante. Nos interesa la opción de editar para poder añadir más fotos. También lo podemos hacer aquí a través de añadir fotos, pero no nos permitiría editar, por ejemplo, los títulos, el orden de las fotografías, etcétera, sino que simplemente nos las agregaría al propio álbum. Bien, una vez hemos creado nuestro álbum, diréis, ¿y dónde puedo verlo? Porque yo cuando accedo a fotos, lo único que veo son fotografías. En este caso lo que tendríamos que hacer es irnos directamente a este iconito de aquí que se llama biblioteca y dentro de la biblioteca nos aparecerán los álbumes que nosotros hemos creado. En este caso el de Embelliment Active, veis que tengo otro que es fotos en concreto y luego pues otras fotografías de Navidad, de viajes que he hecho, etcétera, etcétera. Como os he comentado antes, en el menú opciones nos aparecería un enlace para poder compartir. Compartiríamos este enlace con otras personas para que puedan ver nuestras fotografías. Esto también se puede hacer pulsando el enlace, el botoncito de compartir que tenéis aquí arriba. En este caso, si pulsáramos ahí, lo que nos permitiría es invitar al álbum a otras personas. ¿Cómo invitamos? ¿Qué es invitar al álbum? Invitar al álbum es enviar mediante un correo electrónico a una persona que ya tiene acceso a Google Fotos, o sea, gente que ya está dada de alta en Google Fotos, ¿vale? Para que pudieran ver nuestro álbum desde la propia aplicación. En este caso no le estamos dando acceso simplemente a que vea, o sea, a que vea nuestras fotos, no le estamos dando acceso a que pueda editar los álbumes o añadir fotografías a ellos. Esto se hacía mediante la opción de crear un álbum compartido, ¿vale? Y lo otro que podemos hacer es compartir el enlace a través de otras aplicaciones, bien a través de WhatsApp, podríamos copiar ese enlace y mandárselo a alguien, o bien a través de nuestro Instagram o otras aplicaciones que hay para compartir fotografías. Bien, a modo de resumen, como hemos comentado, tenemos varias posibilidades para ampliar el almacenamiento que tenemos en nuestros teléfonos móviles. Uno de ellos, por un lado, la tarjeta SD, que es un pequeño dispositivo que se coloca dentro del teléfono,
y que nos permite ampliar la memoria que tenemos disponible para almacenamiento, para guardar cosas. Y por otro lado, hemos aprendido también a utilizar un poquito lo que es la nube con la aplicación de Google Fotos, que nos permite, en este caso, pues almacenar la información en un servidor externo que nos da acceso y que nos permite recuperar esa información desde tanto del teléfono como desde el ordenador, indiferentemente, indistintamente, y que también nos ayuda pues a tener esa información guardada, respaldada, para que no tengamos problemas, aunque pegamos nuestro dispositivo, se nos estropee la tarjeta SD y tengamos esa información disponible siempre que queramos. En fin, ¿qué os ha parecido? Espero que hayamos despejado algunas dudas que tendríais sobre el funcionamiento de algunas características del móvil. Y estoy seguro que vais a ser un poquito más hábiles con él. Seguro que vais a sorprender a más de uno de vuestra familia o a más de una con vuestro dominio de las tecnologías, ¿verdad? Sobre todo espero que os atreváis a experimentar y a practicar lo que hemos aprendido hoy, ya que a veces las personas mayores tendéis a pensar que esto es una cosa de los jóvenes y que solamente los jóvenes podemos hacer determinadas cosas con los teléfonos. Y no os atrevéis a hacerlo por si se estropea. No hay nada que no se pueda solucionar, ni nada que se aprenda, que se aprenda sin practicarlo. Así que yo os animo a que continuéis adelante y que nos volvamos a ver pronto en otra sesión formativa, que me imagino que tendremos alguna más para poder vernos. Os agradezco mucho vuestra atención y vuestro buen recibimiento. Mantened las ganas de seguir aprendiendo, sobre todo. Es lo más importante. Cuidaros mucho y nos vemos en la próxima. Se me olvidaba. Quería agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet el impulso que da y la apuesta que tiene sobre las actividades culturales de calidad, dirigidas sobre todo a las personas mayores de nuestro pueblo de Santa Coloma de Gramenet. Muchas gracias. Un abrazo, cuidaros.